Continuando con la división vacío-micota, vamos a abordar específicamente las enfermedades conocidas como rollas. Para hacer un poco de memoria, las rollas pertenecen a lo que considerábamos vacío-micota inferiores, es decir, están dentro de la clase Teleomicetes, sinónimo heterovacío-micetes, y dentro de esta clase pertenecen al orden uredinales. Son enfermedades interesantes, tienen muchísimos años y de alguna manera se han ingeniado para venir evolucionando junto a sus huéspedes. Vamos a ver que han diseñado diferentes tipos de esporas que se encuentran en diferentes momentos en el ciclo e incluso pueden prescindir de algunas de esas esporas. Es decir, tienen una evolución interesante a través de los años, lo cual ha permitido que se transformen en enfermedades, en una de las principales enfermedades que produce grandes pérdidas económicas. Estas rollas se caracterizan por producir esporas de origen sexual denominadas baciliosporas, que provienen de un probacidio septado, ¿sí? Pero esas baciliosporas estaban dispuestas sobre esterigmas, a diferencia de los carbones, en donde esas baciliosporas eran sésiles, es decir, estaban directamente sobre el probacidio. En términos generales, para hacer un resumen, las rollas, en la gran mayoría de ellas son parásitos obligados, y digo la gran mayoría porque, por ejemplo, Melamsora populina, que es la roya del álamo, ha podido ser aislada, entonces ha perdido la condición de parásito obligado. Pero más allá de eso, podemos considerar que casi todas son parásitos obligados, que van a ingresar de forma activa, es decir, mediante la formación de apresorios que necesitan agua libre para poder hacerlo, invaden intercelularmente con el objetivo de mantener ese huésped vivo la mayor parte del tiempo posible y se alimentan mediante la producción de autorios. En cuanto a los síntomas, vamos a hacer una pequeña clasificación considerando plantas leñosas y plantas herbáceas. Dentro de las leñosas, el síntoma más típico es la producción de tumores, de agallas, con la formación de pústulas, y en las herbáceas se producen manchas cloróticas que muchas veces se transforman en necróticas con la producción o la formación de pústulas. Recordemos que esas pústulas son fructificaciones subepidérmicas, es decir, que se forman bajo la epidermis. En el interior de esa fructificación se va a ir desarrollando la formación de distintos tipos de esporas, y al estar maduras, por lo general esa epidermis se rompe, permitiendo liberar ese tipo de esporas. Entonces, en leñosas vamos a encontrar esto, la producción de tumores o agallas bien característicos. Vulgarmente este síntoma se lo conoce como escoba de bruja, también por las alteraciones anatómicas que termina produciendo en las plantas. Cuando envejecen, se tornan un aspecto más leñoso, más añejo, y terminan agrietándose por lo general. En las herbáceas decíamos que el síntoma típico es la producción de manchas localizadas, cloróticas, que pueden evolucionar a necrosis, con la producción de pústulas. Vamos a hacer una salvedad, y es que en las monocotiledóneas generalmente esas manchas y esas pústulas se observan principalmente en la cara superior de la hoja, es decir, en la cara daxial. Acá podemos observar esas fructificaciones que les mencionaba, son como ampollitas, ¿sí?, que luego se van rompiendo para liberar las esporas. En las dicotiledóneas, también denominadas malezas o plantas de hoja ancha de forma vulgar, el síntoma también va a ser la producción de manchas cloróticas, lo cual vamos a observar en la cara superior de la hoja, pero necesitamos por lo general dar vuelta a la hoja para observar las pústulas. Es decir, que las pústulas van a estar en el envés de la hoja o en la cara baxial. Me voy a ir adelantando, y esas pústulas pueden ser básicamente de dos formas.
pueden contener unas esporas denominadas teleutosporas, que nos damos cuenta porque son las esporas de resistencia, son ornamentadas por lo general o de color más oscuro, y pueden contener ureosporas, que son de color herrumbre, son las esporas de estación las que van a diseminar la enfermedad en el cultivo. Este tipo de estructuras se conoce, en el caso de las teleutosporas, se conoce como teleutosoro, y en el caso de las ureosporas se la conoce como uredosoro. Es decir, que soro es un conjunto de esporas, ya sea de ureosporas o de teleutosporas. Además de los síntomas y signos que mencionábamos, es importante destacar que la sintomatología final va a ser la reducción de área foliar, ¿sí? Vamos a tener menor producción de fotoasimilados. Además, las rollas son famosas por alterar la respiración. Al principio aceleran la respiración, y una vez que fructifican, esa respiración disminuye. Esas pústulas al romperse, hay ruptura de epidermis, con lo cual también se produce pérdida de agua, la planta aumenta la transpiración. Es decir, toda esta serie de síntomas van a terminar alterando fisiológicamente ese cultivo y vamos a tener disminuciones de rendimiento que van a variar en su importancia de acuerdo a la especie, al género o a la especie del que se trate y al hospedante que esté afectando. Continuando con las características específicas de las rollas, una de ellas es el polimorfismo, es decir, tienen la capacidad de producir diferentes tipos de esporas. Específicamente producen 5 tipos de esporas diferentes. Dentro de ellos podemos mencionar los espermáceos o pigmeosporas, las hesidiosporas o aesiosporas, ureosporas, teleutosporas y basidiosporas. Vamos a ver que cada una de ellas tiene una función específica, un lugar específico, y toda esta información la vamos a ampliar cuando veamos el ciclo de vida de las rollas. En base a la producción de esas esporas, es decir, qué tipo de espora produzca o no, vamos a clasificar a esas rollas, podemos clasificar esas rollas en macrocíclicas o de ciclo completo, o microcíclicas o de ciclo incompleto. Las rollas categorizadas dentro de macrocíclicas o ciclo completo son aquellas rollas que producen los 5 tipos de esporas que mencionábamos hace unos instantes. Ahora, si esas 5 esporas la produce en un mismo huésped, son macrocíclicas autoicas, es decir, que las rollas macrocíclicas autoicas van a producir los 5 tipos de esporas en un mismo huésped. Por ejemplo, Puccinia elianthi, que es la roya del girasol, es autoica, al igual que la roya del rosal, también es una roya macrocíclica autoica. ¿Qué es lo contrario a autoica? Es heteroica. Es decir, una roya macrocíclica heteroica es aquella roya que produce los 5 tipos de esporas, pero necesita otro huésped al cual llamamos por lo general secundario. En ese huésped va a terminar produciendo algún tipo de espora que mencionamos con anterioridad. La roya del maíz, por ejemplo, la roya común del maíz producida por Puccinia sorghi es heteroica. Al igual que la roya negra del tallo del trigo, producida por Puccinia graminis, vamos a ver que también es heteroica, es decir, produce unas determinadas esporas en un hospedante primario y otro tipo de esporas en un hospedante secundario. Así como tenemos rollas macrocíclicas, también tenemos rollas microcíclicas o de ciclo incompleto. Dentro de ellas vamos a ver las rollas de la soja, ¿sí? Particularmente vamos a ver la roya asiática causada por Phacopsora pachyrhipsi, que se caracteriza por ser microcíclica obligada, es decir, solamente va a terminar produciendo fundamentalmente ureosporas y también puede llegar a producir, no es común, pero puede producir teleutosporas. Estas rollas microcíclicas
además de producir teleutosporas y ureosporas, podemos encontrar rollas microcíclicas denominadas esídicas, es decir, que la única espora que van a producir son las esidiosporas o aesiosporas. Vamos a entrar específicamente a hablar de las familias que producen estas enfermedades conocidas como rollas. Tenemos, por ejemplo, familias Pucciniaceae, familias Phragmidiaceae, familia Melamsoraceae. La taxonomía de cada una de ellas, es decir, el criterio que se utilizó para clasificarlas, está basado en la teleutospora. Específicamente en la morfología de esa teleutospora, si es unicelular o bicelular, si tiene pedicelo o no tiene pedicelo. Algunas de ellas están soldadas lateralmente. Entonces, a continuación vamos a ir viendo ejemplos de familias. Dentro de esa familia vamos a ver género y algunas enfermedades de importancia. Para empezar, la familia Pucciniaceae entonces contiene dos géneros, el género Puccinia y el género Uromyces. El género Puccinia es un género muy importante. Lo vamos a ampliar con las enfermedades producidas en trigo. Puccinia y Uromyces se caracterizan por producir teleutosporas pediceladas. Puccinia específicamente va a producir teleutosoros, es decir, esa fructificación que contiene muchas teleutosporas, y en Puccinia, además del pedicelo, se caracteriza esa teleutospora por tener dos células, es decir, es bicelular. De acuerdo a la forma de ese ápice, de esa célula apical, es decir, si tiene un mamelón más o menos marcado o si es chato, podemos identificar diferentes especies dentro del género Puccinia. Para dar algunos ejemplos, la roya común del maíz pertenece al género Puccinia, a la especie Sorgi, y produce esas pústulas características color herrumbre con manchas cloróticas que se rompen liberando las ureosporas. También lo vamos a encontrar en sorgo. Puccinia purpurea es la especie que afecta a sorgo. Otro ejemplo que podemos mencionar es Puccinia ali, que afecta a aliáceas, produciendo el síntoma característico, ¿sí? Es decir, la producción de manchas locales con la formación de pústulas. Bien, pasando al género Uromyces, se caracteriza también por la producción de teleutosoros, además de los ureosoros, y dentro de esos teleutosoros encontramos teleutosporas, pero a diferencia de Puccinia son unicelulares, de forma ovoide, y tienen un mamelón en el extremo, característico del género Uromyces. Como ejemplo podemos mencionar la roya del poroto, con síntomas similares a lo que veníamos mencionando en las otras enfermedades, es decir, manchas en la cara superior de la hoja, y al dar vuelta a la hoja coinciden las fructificaciones subepidérmicas formadas por pústulas. Pasamos a otra familia, la familia Phragmidiaceae. Dentro de ella, el género Phragmidium. Hay una enfermedad interesante, común, que seguro lo han visto, que es la roya del rosal causada por Phragmidium mucronatum. Acá observamos un teleutosoro típico, ¿sí?, que contiene numerosas teleutosporas, y a la derecha podemos ver un uredosoro de color herrumbre. Lo característico de esta roya es la producción de una teleutospora pedicelada, acá se ve el piecito, pluricelular de color oscuro y tiene un mucrón en el extremo. Al hacer un preparado y al detectar este tipo de teleutosporas, entonces no hay lugar a dudas de que se trata de la roya del rosal. Para eso sirve conocerlas morfológicamente a cada una de ellas. En cuanto a los síntomas, lo común entonces es la producción de manchas en la cara superior o en el haz de la hoja. Bien, dentro de la familia Uropyxidiaceae encontramos el género Transkelia,
que es interesante porque es el que produce rollas en las prunoideas, ¿sí? En los cerezos, en los ciruelos y demás prunoideas. Y se caracteriza por tener una teleutospora bicelular, pero la célula apical es espinulescente. Acá la vemos nuevamente, esa célula apical tiene forma de sombrerito y tiene ornamentos o espinulescencias en la parte superior. Así se vería en el ciruelo, va a producir manchas cloróticas que se van a transformar en necrosis y al dar vuelta a la hoja observamos las pústulas. Hay una familia que produce enfermedades, en la gran mayoría de ellas en leñosas, ¿sí? En mimosoideas, y es la familia Raveneliaceae, que produce rollas en algarrobo, en espinillo, en el ceibo. Lo característico de esta familia o del género Ravenelia es la producción de teleutosporas pluricelulares o multicelulares. Y tiene una forma particular como si fuese un paraguas. Así se lo observa al hacer un preparado en microscopio de luz. Esta roya, tanto en ceibo como en acacia, va a producir fundamentalmente la formación de agallas, y este es el síntoma que también se conoce como escoba de bruja, ¿sí? Esas alteraciones anatómicas en las ramitas, en el resto de la planta, termina produciendo ese síntoma que vulgarmente lo describíamos como escoba de bruja. Bien, pasamos a la familia Melamsoraceae. Dentro de ello tenemos el género Melamsora. Se caracterizan por producir rollas en leñosas, principalmente en plantas del género Salix o Pópulos, es decir, van a producir rollas en los sauces, en los álamos, y también tenemos la roya del lino. Se caracteriza esta familia por la producción de teleutosporas sésiles, es decir, que no tiene pedicelo, y están soldadas lateralmente. Otra particularidad es que esas teleutosporas se disponen en toda la periferia de los tallos, ¿sí? De las ramas. Acá se ve el detalle, acá tenemos las células de la epidermis, y debajo se ven todas las teleutosporas soldadas lateralmente. En este caso tiene una sola capa de teleutosporas. Así se ven las manchas típicas, en este caso en un sauce, de color negro, bien característico. Bien, y para ir finalizando, vamos a ver entonces la familia Phacopsoraceae, dentro de ella el género Phacopsora, y tenemos fundamentalmente dos especies, las cuales han sido importantes, o eso fue lo que se consideró en su momento, por producir la roya de la soja, que es una enfermedad que vamos a ampliar más adelante. Phacopsora se caracteriza por producir ureosoros con ureosporas ovoides, ¿sí? De base truncada o plana, que al principio son de color hialino y después se van transformando en un color más grisáceo o marroncito. Y va a producir teleutosporas, también soldadas lateralmente, pero en este caso tiene varias capas de teleutosporas que se sueldan lateralmente. Eso es lo característico del género Phacopsora.